Hola, buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos a la serie que hemos llamado Mega Reforma Administrativa, en la que estaremos discutiendo y analizando la iniciativa que el Ejecutivo Federal, el presidente, envió a la Cámara de Diputados el pasado 24 de marzo. Esta serie está compuesta por 4 mesas de análisis a partir de hoy durante 4 jueves de 7 a 8 de la noche. En esta primera mesa vamos a discutir el panorama general, es decir, de qué va la reforma, cuál es la justificación que expresa el Ejecutivo, la exposición de motivos, qué es lo que se pretende en general. Y en las siguientes 3 mesas abordaremos temas específicos en materia de contratación pública, concesiones, nulidades, lesividad, entre otros. En esta primera mesa nos acompañan el doctor Sergio López Ayón y el maestro Iván Alemán Loza. El doctor Sergio López Ayón en realidad no necesita mucha presentación, forma parte del equipo de IntelliJuris, es doctor en Derecho por la UNAM y profesor investigador de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y de la Academia Mexicana de Ciencias. Actualmente realiza una estancia sabática en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches todas y todos los que nos acompañan. Por su parte, el maestro Iván Alemán Loza es socio del despacho Alemán Santiago y Abogados, firma especializada en Derecho Financiero, Bancario, Derecho Corporativo y Derecho de la Energía. Colabora académicamente en la Escuela Libre de Derecho, el ITAM y la UP. Cuenta con amplia experiencia en temas de la Administración Pública Federal, en la que desempeñó cargos de relevancia, por ejemplo, en la Procuraduría Fiscal de la Federación. Tuvo el cargo de Director General de Legislación y Consulta, Entidades Paraestatales y Fideicomisos. También fue secretario técnico de la Dirección General de Pemex. Por su parte, en la Secretaría de Energía fungió como titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y en la CNBV ocupó el cargo de vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos, entre otros. Y yo soy Erika Mendoza Bergmans, litigo materia administrativa y constitucional y estaré moderando y participando en esta serie de 4 sesiones. Para empezar, me gustaría cederle la palabra al doctor López Ayón para que nos explique un poco el contexto y razones detrás de esta propuesta de modificación a 23 leyes en materia administrativa, de las que destacan, entre otras, modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley Federal de Entidades Paraestatales, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la Ley de Adquisiciones, la Ley Reglamentaria de Servicio Ferroviario, etcétera. Cedo la palabra para entrar en materia. Bienvenidos todos. Gracias, Erika. Buenas noches, Iván. Un placer estar en este programa con un experto como tú. Y bueno, con el reto de comentar con nuestros amigos que nos escuchan esta mega reforma administrativa. En efecto, como decía Erika, el 24 de marzo pasado, y de manera un tanto sorpresiva, el presidente de la República presentó una iniciativa que reforma, adiciona y deroga. Ahorita le pregunto a Erika, yo tenía 19 leyes, pero tú mencionaste 23, seguramente se me fue alguna. Y es un paquete muy grande que en rigor no es una reforma orgánica, sino es muy diversas modificaciones a ciertas facultades de el titular del Ejecutivo Federal o más ampliamente de la Administración Pública Federal. Anoto que el 18 de abril el presidente envió una segunda iniciativa que, en sus palabras, racionaliza la estructura orgánica de la Administración Pública Federal y desaparece 18 entidades paraestatales. Ahí sí ya vemos una reforma de carácter orgánico. No vamos a tener tiempo de analizarla en esta ocasión. Junto con otras leyes que ya se venían reformando, eso ya hace, digamos, un paquete que es lo que llamamos mega reforma administrativa. Creo que vale la pena reflexionar brevemente sobre el contexto. Típicamente, al inicio de un nuevo sexenio, los diferentes presidentes han modificado la estructura de la Administración Pública Federal. Han creado secretarías, desaparecido secretarías, reorganizado las funciones para adecuarlas, digamos, a sus programas de gobierno. Cuando llega el gobierno del presidente López Obrador,
esto no sucede. De hecho, es peculiar porque en el argumento llega un nuevo gobierno que propone una cuarta transformación, que era un movimiento de renovación radical. Pero este movimiento de renovación radical, esa cuarta transformación, no se traduce jurídicamente ni en reformas constitucionales, después hubo, y algunas importantes, ni tampoco en una reestructura de la administración pública. ¿Qué pasó? Básicamente se creó la Secretaría, se volvió a crear la Secretaría de Seguridad Pública, se modificaron algunas facultades para concentrar facultades en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, notablemente las compras gubernamentales y en la Secretaría de la Función Pública, y más tarde se desaparecen los fideicomisos. Hasta ahí había llegado formalmente la reforma. Ahora bien, se emite una ley de austeridad republicana y una ley de remuneraciones de servidores públicos que inician un proceso, yo diría, de desmantelamiento de las capacidades técnicas de la Administración Pública Federal. Hay evidencia ya documentada que muestra que lo que sucede es que bajo la lógica de la austeridad o bajo el pretexto de la austeridad se reducen en un número significativo plazas, sobre todo de mando medio y superior de diferentes secretarías de Estado, y llegan cuadros que tienen perfiles que no corresponden necesariamente a los perfiles técnicos que se requieren en la administración pública. Hasta ahí vamos, ¿sí? Cuando aparece esta nueva reforma, que fundamentalmente fortalece las capacidades de intervención del Estado y concentra de nuevo facultades en las secretarías de Estado. ¿Qué dice la exposición de motivos? De manera muy sintética. Hace un recuento breve, pero hace un recuento histórico, donde dice que en 1982 concluye el fin del modelo de Estado de desarrollo que generosamente dice generó bienestar, crecimiento en el país. Y a partir de 1982 empieza el ciclo neoliberal. En la exposición de motivos sostienen que este modelo neoliberal se tradujo, y cito, en el abandono del Estado interventor. Y que en cambio se transfieren facultades del Estado o se hacen difíciles el ejercicio de ciertas funciones del Estado, y esto genera también, cito, una pauperización de la sociedad y el debilitamiento del Estado. O sea, la iniciativa lee o justifica o expone que en el periodo neoliberal hay un debilitamiento del Estado, hay una reducción de su capacidad de intervenir en la economía y de incidir en el desarrollo. Paradójicamente, la propia iniciativa reconoce que en ese periodo neoliberal hay una serie de reestructuras importantes en la Constitución y en la normatividad que le dan un marco jurídico robusto al Estado. Y por mencionar algunos, la reforma en derechos humanos, la rectoría del Estado en el desarrollo, el régimen económico del Estado, el régimen de uso de los recursos públicos y 3 instrumentos normativos muy importantes: la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. O sea, por un lado la iniciativa dice el Estado se debilita, y por otro lado dice, pero en ese periodo se crea toda esta estructura de normativa administrativa, que es la que ellos dicen, paradójicamente, hace que el Estado tenga capacidades de actuar y de intervenir en la vida económica y en la vida social. Lo que ellos dicen en 2 palabras, para ya concluir esta intervención, es que esta iniciativa lo que busca es regresarle facultades al Estado que le permitan revertir
tendencias que se habían dado durante el periodo neoliberal, en particular hace ahí mención genérica a actos ilegales o que generan una condición en la que el Estado ya no puede o no puede ejercer cabalmente sus funciones de rectoría y de protección del interés público. Con esto concluyo. Ellos buscan, así lo dicen, darle o dotarle al Estado de herramientas que le permitan la protección del interés general, del interés público, del interés social, usan estos tres conceptos, o bien la protección de la seguridad pública o la seguridad nacional. Son 5 conceptos en los que quizás podré abundar un poco más adelante, pero son el armazón, digamos, conceptual que soporta la reforma. Yo aquí concluyo en esta intervención introductoria, Erika. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Efectivamente, a mí una de las cosas que me parecen quizás más fascinantes de la discusión pública, la discusión en derecho administrativo y constitucional que se vive al día de hoy, con lo que fue todo el cambio de la visión estatal, es precisamente como parece que lo que subyace frente a toda la polarización es una discusión ideológica del modelo del Estado, ¿no? Tenemos que tener un Estado más interventor o un Estado mínimo, ¿no? Entonces lo que ellos, no lo que ellos, ¿no? Me refiero a lo que el gobierno en turno y en la exposición de motivos lo dicen, es equiparan lo que es un modelo de un Estado mínimo menos interventor a hubo mucha corrupción y el Estado prácticamente dejó de funcionar, ¿no? Cuando en realidad tiene que ver mucho más con cómo ideológicamente cómo se ve el Estado, ¿no? Incluso está muy interesante en la exposición de motivos de esta carga ideológica sobre, contraponen, ¿no? La corriente de nueva gerencia pública o lo neoliberal frente a esta administración pública progresista, ¿no? Entonces, muy interesante las razones detrás de esta reforma. Pero bueno, antes de entrar a detalles, me gustaría ceder la palabra al maestro Iván Alemán, quizás para particularidades. Gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, muy amables. Es un gusto, es un privilegio estar contigo, Erika Mendoza, con el doctor López Ayón, y desde luego agradecer también a IntelliJuris por esta amable y generosa invitación. Si me permites seguir un tanto la línea, el contexto de lo que nos ha comentado el doctor López Ayón, porque me parece en sumo relevante. Desde mi punto de vista, esta iniciativa, como cualquier otra, la podemos analizar desde distintas dimensiones. Yo al menos aquí destacaría tres dimensiones con base en las cuales podemos llevar a cabo el análisis. Uno, si me permiten la expresión, una dimensión de carácter político que tiene que ver precisamente con la teoría del Estado y con el rol o el papel del Estado. Una segunda, que tiene que ver con la estructura organizacional y la eficiencia del quehacer gubernamental y de la administración pública. Y una tercera, precisamente que tiene que ver con la dimensión normativa y el análisis de si esta iniciativa soporta o no la verificación constitucional. De tal modo que en estas tres dimensiones, tal vez para algunas personas, la dimensión política, la exposición de motivos, la justificación sea adecuada, pero probablemente no soporte el análisis normativo. O bien puede soportar el análisis normativo y no necesariamente el análisis de la eficiencia de la administración pública. Lo que me interesa destacar precisamente es lo que ya el doctor también ha referido. Yo en la exposición de motivos desprendo una visión concentradora, una visión en la cual, partiendo de tres ejes que yo desprendo de la exposición de motivos, se adentra precisamente a justificar la serie de modificaciones. El primero de ellos, de estos ejes, es el principio de confianza en la administración pública. Y me parece que sí, que en efecto debemos partir del principio de confianza en la administración pública. Sin embargo, eso no demerita tampoco
el que partamos de la desconfianza de los administrados o del sector privado en particular. Un segundo eje se refiere a lo que ya refería el doctor, déjenme llamarle así, a la preeminencia de la razón de Estado en las decisiones fundamentales, cuando se estima que se está afectando el interés general, el interés público, el interés social, la seguridad nacional. Y uno tercero que también ya se refería, que es precisamente el no incurrir en los errores del pasado, el evitar, el prevenir el acto de corrupción. Y que desde mi punto de vista, precisamente los temas de corrupción no necesariamente se atacan o se resuelven con esta serie de reformas. Y cierro con esto, estimada Erika, y seguimos abundando en las particularidades. Precisamente mi juicio es lo que acabas de comentar hace un momento. La visión que tengamos, la opinión que sustentemos respecto del papel del Estado se va a traducir en la opinión que tengamos del contenido de la iniciativa. Léase, un Estado regulador, diagonal interventor, un Estado regulador, diagonal facilitador, un Estado administrador de la riqueza en todo en parte, o un Estado generador de la riqueza, o incluso un Estado que asume los riesgos a partir de la prestación de servicios públicos y de la explotación de bienes del dominio público, versus trasladar al sector privado, mediante las figuras que ya conocemos, las figuras jurídicas, por ejemplo, la concesión, trasladar esos riesgos, el riesgo operativo, el riesgo jurídico, incluso riesgos de mercado, dependiendo cómo se financie la obra pública. Hasta aquí lo dejaría por ahora, siguiendo un poquito con el contexto y lo que yo leo de la exposición de motivos. Y a continuación, pues ciertamente podemos conversar sobre las particularidades e iremos desmenuzando poco a poco el contenido y esta visión, en mi opinión, reitero, no solo centralista, sino concentradora. De algún modo, regresando a la década de los 70s, y no es retórica, cito la década de los 70s porque nuestra ley orgánica de la administración pública vigente proviene de aquella época, nuestra ley federal de las entidades paraestatales, así como también a partir de los 90s comenzamos a ver el fortalecimiento, por ejemplo, de los órganos administrativos desconcentrados, las autonomías, la especialización, y eso es precisamente en el quehacer gubernamental lo que yo leo que se aleja esta iniciativa. Muchísimas gracias, maestro. Sí, entonces con esto tenemos como una primera ronda, ¿no? Hay una mega reforma en materia de administración pública federal. Esta mega reforma subyace en la exposición de motivos una fuerte carga ideológica o de discusión de cómo vemos al Estado, ¿no? Un Estado mucho más cercano a la industria privada o mucho más alejado del sector o de la participación privada, por ejemplo, más interventor o el Estado mínimo. Eso podríamos decir que es una discusión ideológica o de concepto del papel del Estado que se desprende de la exposición de motivos. Pero creo que también hay otro contexto, y lo anticipaba el doctor López Ayllón, y es un contexto de qué ha pasado en la realidad, ¿no? ¿Qué han pasado los últimos años en el ejercicio de la administración pública que quizás haya orillado a esta serie de reformas? Y, por ejemplo, lo que pasó, los obstáculos, llamémoslo así, a los que se ha enfrentado esta administración con el aeropuerto, con el Tren Maya, en la industria, en la reforma energética, ¿no? Entonces, a mí algo que me parece quizás fascinante en términos de derecho público es que parece que hay un diálogo, ¿no? Incluso en la misma exposición de motivos, por ejemplo, recordarán, uno de los temas es el tope de remuneraciones, ¿no? La austeridad en tema de salarios y el tema de no poder contratarse en la industria privada por determinados años un servidor público, que fue declarado inconstitucional en una acción de inconstitucionalidad. Y en la propia exposición de motivos dicen, atendiendo a la sentencia de la acción de inconstitucionalidad, va de nuevo la reforma, ¿no? Entonces parece que hay un diálogo entre el ejercicio de la administración pública, lo que ha resuelto incluso la Corte, y no solo la Corte, Poder Judicial, por ejemplo, en suspensiones, como hubo suspensiones en el Tren Maya o en el aeropuerto, que nos van quizás esta realidad, y me gustaría sentar para esta siguiente ronda el contexto real que da lugar ya a detalles, ¿no? Que vamos a estar analizando las próximas
las próximas mesas, pero me gustaría a mí, creo que sería muy valioso para el auditorio que escuchar su visión al respecto. Sí, ya, déjame retomar ese hilo, Erika. A ver, ¿qué es lo que había pasado? Veníamos de un modelo, digamos, de Estado, de administración pública que concentraba, digamos, la mayor parte de las funciones, que es el modelo con el que parte, en efecto, la ley de la Administración Pública Federal, a un proceso de multiplicación de órganos y de transferencia de facultades. El ejemplo más notable es la transferencia de funciones y facultades que pertenecían o que estaban originariamente en el titular del Poder Ejecutivo a los organismos constitucionales autónomos, ¿no? Digamos, si uno lo ve, las funciones electoral, de protección de derechos humanos, de estadística, de telecomunicaciones, de competencia, del INAI, en materia de transparencia y acceso a la información, la de evaluación de educación, todas eran funciones que estaban digamos, en el ámbito de competencias del titular del Poder Ejecutivo y que se fueron transmitiendo, digamos, a órganos que ya escapaban de la órbita del Ejecutivo. Y a otros niveles vemos la multiplicación de órganos descentralizados y desconcentrados especializados, algunos con ciertos grados de autonomía técnica, otros con menores. El último ejemplo, los órganos reguladores de energía, que aunque no son constitucionales autónomos, digamos, tienen una autonomía constitucional en su función. Y claramente este modelo no le gusta al presidente López Obrador y a su administración. Ellos reiteradamente han expuesto en documentos, en planes de gobierno, en libros, ¿no? Ellos piensan que y por eso no le gustan las autonomías constitucionales, porque piensan que son alientos de decisión que corresponden al Ejecutivo y que hay que regresar al Ejecutivo. Obviamente, no estamos ahora en la hipótesis de desaparición de constitucionales autónomos, pero lo que sí vemos es, con la segunda reforma administrativa y otras, ¿no?, que están regresando organismos desconcentrados o descentralizados al ámbito de las secretarías de Estado, ¿no? Y que desde ahí piensan que tienen mejores herramientas de gobernanza. En la segunda dimensión, ¿no?, están reaccionando, creo que muy particularmente, a la última ola de reformas importantes que fue el Pacto por México y las cuestiones en materia energética particularmente, no solo, pero principalmente en materia energética, y donde ellos sienten que el Estado cedió, digamos, su capacidad y su responsabilidad en la económica para transferirlo ilegalmente, comillas, ¿sí?, a empresas particulares bajo mecanismos de concesión o de permisos que claramente ellos no comparten esa visión. Y en tercer lugar, a la complejización de la función administrativa, porque como hemos venido viviendo un movimiento de generación de derechos y de un poder judicial con mayores capacidades y con mayor autonomía en sus decisiones, que cuando se despliega una obra pública, por un lado hay que cumplir un conjunto de requisitos y de condiciones en obra pública, manifestaciones de impacto ambiental, permisos estatales, federales, municipales, en fin. No había un régimen de excepción para las entidades públicas y, por otro lado, particulares mucho más dispuestos a defender por la vía jurisdiccional lo que ellos consideran sus derechos. Y entonces lo que perciben es una parálisis de la administración que no es, por cierto, propia de este gobierno. Iván no me dejará mentir, ya era algo que se hablaba hace una década, ¿no?, de que no se podía hacer nada porque todo se paralizaba.
y que buscan revertir, y aquí la dejaría, pero quisiera entrar en estos detalles, en realidad con herramientas que ya existían o con mecanismos procedimentales o mecanismos de derecho administrativo que ya existían, pero que están amplificando, a mi manera de ver, de manera injustificada en ciertas hipótesis, para con ello, creo, tener la ilusión de que el Estado recupera su capacidad de intervenir en la economía, en detrimento de ciertas garantías que deberían tener los particulares. Digo creyendo, y con esto concluyo, porque en realidad lo que tienes es una operación jurídica deficiente del Estado desde hace varias décadas, que requería, digamos, de condiciones de operación de derecho administrativo mucho más sofisticadas en los agentes del Estado, que se habían venido perdiendo y que en esta administración en particular se han perdido de manera dramática. Y por último, perdón, lo olvidaba, con la introducción de estos conceptos, interés público, interés social, que lo que generan son amplios márgenes de discrecionalidad, ¿sí? Porque al no tener controles administrativos, todo lo vas a llevar al ámbito judicial a debatir qué es hasta dónde llega el interés público, el interés general. Entonces, discrecionalidad más facultades exorbitantes, más pocas capacidades jurídicas dentro de la administración, me parece que generan un cóctel muy peligroso en el ejercicio de estas condiciones. Y una visión que demerita la especialización y el detalle, el contenido técnico de las decisiones, y que lo quiere regresar al aliento de la política, particularmente de las decisiones del presidente. Yo así lo leo. A ver qué piensa Erika, qué piensas tú, qué piensa Iván, qué piensan nuestros amigos que nos acompañan esta noche. Muchas gracias, doctor. Iván, te cedo la palabra directo antes de yo hacer unas reflexiones. Gracias. Pues mira, siguiendo con esta misma línea y como dices, entrando a algunos temas particulares ya, ¿cómo se materializaría lo que señala la exposición de motivos y lo que hemos estado conversando? Por ejemplo, en el tema de las asignaciones. La asignación es una figura jurídica hoy previsto en nuestro ordenamiento jurídico, mucho más reglado en el ámbito de los hidrocarburos, desde los requisitos para su otorgamiento, los requisitos para mantenerla, el supuesto para otorgarla, que de hecho es un supuesto, por ejemplo, hablando de la soberanía energética o de la seguridad energética. No está así reglado en otras leyes y que, por cierto, anteayer precisamente fueron de los artículos que se tocaron en la Cámara de Diputados para aprobar precisamente el de asignaciones. Y esto responde, que es tu planteamiento, a lo que se ha venido haciendo en la administración. Es decir, necesito que el órgano del Estado, que la administración, sea centralizada para estatal, maneje esta actividad, esta función, este negocio del orden administrativo. Bueno, es que no se puede porque esta prestación del servicio público, esta explotación de bien, lo tenemos que concesionar, así está el ordenamiento. No quiero concesionar. Quiero resolver el problema que tengo ahorita, la necesidad que siento y que el ordenamiento jurídico me lo inhibe. Y entonces se recurre a la figura de la asignación. El problema es que no se establecen los parámetros para el otorgamiento de la asignación, de tal manera que, en efecto, coincido, nos lleva a unos márgenes de discrecionalidad muy amplios, nos lleva al riesgo de incurrir en interpretar que el legislador nos otorga una cláusula habilitante para que, a nivel de disposiciones administrativas, se regule el tema de la asignación, y eso nos puede llevar en el extremo incluso a temas de arbitrariedad. Entonces, de eso estamos hablando. Y todavía más. Por ejemplo, en el caso de la desincorporación o extinción de entidades paraestatales, la iniciativa habla de la reasignación de funciones a la Secretaría de Estado. ¿De qué se trata? Yo hablaría más bien no de reasignación, sino de la asunción. Habla, por ejemplo, de la sectorización, no a partir del principio que hemos tenido durante décadas
que es la competencia, sino precisamente por una razón de interés público, de interés general, de interés social, de seguridad nacional. En el extremo, una entidad paraestatal pudiese estar sectorizada, si hablamos del sector otrora turismo, por ejemplo, en el extremo pudiese estar en la Secretaría de Gobernación o en la Secretaría de la Defensa Nacional, porque es precisamente la decisión del presidente de la República. Y esto en la ejecución nos puede llevar a problemas de análisis constitucional. Nos preguntaríamos, yo me preguntaría, cuando sea que se dé el caso, si es que llegamos a ello, si la Secretaría de que se trate es competente en el negocio del orden administrativo para asumir esa coordinación sectorial según la rama de que se trate. Porque esta competencia tiene que estar a nivel ley. No la puede fijar el presidente de la República a partir de una razón de interés general de una secretaría a otra. Probablemente temas que no afecten tanto al administrado, pero si lo llevamos, y con esto cierro en esta intervención, si lo llevamos a otro ejemplo, tal es el caso del inicio de una obra pública, como está plasmado en la iniciativa, sin ningún tipo de dictamen, autorización, permiso, procedimiento de expropiación, derecho de vía, titularidad de derecho, oponiendo y afectando al administrado, al particular. Y en el extremo, si resulta que esa obra se inició sin considerar todos estos factores, pudiese causar una afectación al medio ambiente, pudiese causar una afectación mucho mayor en un tema social. Y esto justificado precisamente por una urgencia, y aquí se amplía el catálogo. Doctor, ¿no? Tú lo referías hace un momento. Aquí se amplía el catálogo, ya no es interés general, interés público, interés social, seguridad nacional, ahora está en juego la urgencia, ahora está de por medio la soberanía, ahora está de por medio el desarrollo social, el desarrollo económico. Así lo dice, para iniciar una obra. Y ciertamente, siempre la administración pública busca la forma de ser eficiente, ejecutar rápido, pero siempre, por supuesto, dentro del marco jurídico. Años atrás, en la ahora Comisión Intersecretarial del Gasto Público, Financiamiento de Desincorporación, justo estos temas se analizaban. Hace 15 años, 20. ¿Cómo hacemos un procedimiento expedito? Dentro, desde luego, del marco legal. Y surgen, por ejemplo, los proyectos para prestación de servicios hacia el principio de los 2000. Y luego se arregla en la asociación público-privada porque el marco jurídico claramente no alcanzaba. Pero nació a nivel administrativo, buscando cómo ser eficiente, pero de nuevo, nunca sacrificando el marco normativo y menos los derechos de los administrados. Muchas gracias. Sí, efectivamente a mí me gustaría, antes de empezar la siguiente ronda, es en tópicos concretos, y lo anticipaba hace un par de minutos, yo veo reacciones inmediatas, ¿no? Por ejemplo, las reformas al juicio, y sin entrar en ningún detalle porque es objeto de las siguientes mesas, pero las reformas al juicio de lesividad y nulidades, ¿no? Parece que dicen, lo voy a decir coloquialmente, me estorban los derechos adquiridos, si me estorba, puedo hacer reversión de actos, ¿no? O las reformas a revocación, ¿no? Muchos permisos, por ejemplo, en materia de energía, y lo sabes mucho mejor que yo, tú, Iván, todas las revocaciones a permisos de energía. Parece que todo lo que pasó en la industria de energía, dice, fue un problema de ellos, o la 4T lo ve como un problema de gobernabilidad o de administración pública, ¿no? No, entonces reforma. De corrupción, Erika, así lo dice. O de corrupción, exactamente. Y lo mismo las cláusulas exorbitantes. Todos los contratos públicos los vamos a poder revocar por causas supervenientes de interés público, interés social. Ahorita entramos a estos temas. Entonces, una pregunta subyacente es, ¿un estado fuerte es un estado con amplia discrecionalidad? ¿No? Parecería que ese es el mensaje subyacente. Mientras más discrecionalidad haya, es un estado más fuerte. Y yo creo que aquí sale un poco contraproducente porque la verdad es que sí hay contrapesos. El Poder Judicial ha demostrado
que es un gran contrapeso, digo, la historia o la discusión en los últimos años así ha sido. Entonces, por más que se llegue a ampliar la discrecionalidad en leyes, creo que hay un efecto rebote en donde dices, eres un Estado que ni siquiera vas a poder hacer tus obras porque te las van a parar o te las van a suspender o anular en Poder Judicial Federal, ¿no? Entonces hay un efecto rebote en el que hay una lucha constante por tratar de ampliar las facultades discrecionales, ¿no? No sé qué opinan ahí sobre otros temas, digo, amplían y poniendo sobre la mesa las próximas sesiones, el juicio de lesividad, las nulidades, ¿no? Se puede anular de oficio conforme a la ley federal de procedimiento administrativo, ya incluyen la nulidad de oficio, la posibilidad de revocación de permisos o de concesiones por causa de interés público. Pero una pregunta que me gustaría poner sobre la mesa es, ¿todo lo que se propone es malo? ¿Todo lo que se propone está mal? Porque, por ejemplo, yo rescato, y ahí me dirán si ustedes están de acuerdo o no, la agrupación de entidades paraestatales que mencionabas ahorita, Iván, a mí no me parece del todo mal. Esta cuestión de asignación de servicios y bienes de dominio público, no en todos los casos estaría mal, en algunos casos quizás estaría justificado, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Hay algo rescatable de las propuestas? A ver, sí, probablemente, pero nada más déjame tomar la primera parte, porque pusiste los 4 ejemplos. A ver, tomemos. Cláusula exorbitante. Esa figura ya existía, o sea, y es todos los que estudiamos derecho, hasta en los libros tradicionales, ¿no? Pero es una cláusula exorbitante que usas cuando tienes condiciones. Si tú la llevas a todos los contratos públicos, generas una distorsión en el uso, ¿no? Yo digo, si yo soy un proveedor de papel y voy a tener una cláusula exorbitante que me pueden determinar de manera anticipada cualquier contrato en cualquier momento, bastando que invoquen el interés público, pues eso tiene efectos contraproducentes. 2, revocación, también. Siempre ha existido la figura de la revocación de concesiones. Ahora la amplifican, la potencian, ¿no? Le dan juicio de lesividad. Pues lo único que hicieron fue ponerle nombre a una figura que ya existía. Es decir, realmente más bien parece una reforma óptica para decir, ahí está y lo vamos a usar. Pero digamos, lo más, cuando llegamos a las nulidades, y aquí ya entramos en una materia ya muy técnica, porque el cambio es muy sutil. Es decir, las nulidades están ahí desde que tenemos ley federal de procedimiento administrativo y sabíamos que una nulidad que produce la inexistencia del acto tenía efectos retroactivos y se retrotraía, pero era subsanable. Le quitan, y fíjense, le quita que eso sea subsanable, con lo cual te dejan en una condición muy complicada, porque dado que cualquier acto administrativo por el superior jerárquico puede ser decretado nulo, o bueno, y por lo tanto inexistente, pues genera una condición de inestabilidad y de inseguridad muy grande. Lo que habíamos hecho era disciplinar, y para contestar a tu pregunta, un Estado fuerte puede ser muy fuerte, con garantías procesales, y ese es el juego del derecho administrativo, ¿no? El diseño de las facultades de la autoridad compensadas o contrapesadas con las garantías de los derechos de los particulares. Y ese equilibrio difícil que hay que conseguir, que no inhabilita la acción del Estado, pero que le pone, digamos, candados que evitan el abuso o el exceso. Es un equilibrio difícil, ciertamente. Hay ciertos temas de la reforma, Erika, no sé qué piensa Iván, que realmente no hay innovación, o sea, están simplemente amplificando, ¿no? Como yo digo, antes tenían una escopeta para defender los intereses del Estado, ahora tienen un cañón, ¿no? Y que pueden usar con singular libertad.
Ese equilibrio es el que a mí me preocupa, ¿sí? No creo que haya un Estado más fuerte. Las herramientas ya existían. Lo hace un Estado potencialmente, subrayo, potencialmente más arbitrario y más, digamos, con menos contrapesos en el desempeño de su función. Y es una reforma que tiene tantas instituciones y tantas modificaciones que sí, ahorita déjame retomar, hay un par que son razonables, pero Iván lo decía muy bien, la facultad del Ejecutivo de reagrupar a las empresas, a las del sector paraestatal y de, digamos, sectorizarlo, era una facultad, salvo que me corrijas, Iván, que nadie discutía, que estaba dentro de la órbita del Ejecutivo. Y había modificaciones constantes. Pero ahora decir que la Secretaría de Hacienda puede, cuando identifica funciones duplicadas, casi de manera sin pasar por los controles presupuestarios y del Congreso, reagruparlas y llevarlas de un lado para otro, ahí es donde ya no me gusta la idea, ¿no? Yo lo que encuentro en general es que es exacerbar ciertas condiciones, con esto acabo, y algunas, pues la verdad, muy mal hechas. A ver, ejemplo, ¿no? Para contrarrestar lo que ellos consideran un problema, que es el pago de indemnizaciones, básicamente por arbitrajes comerciales internacionales, ¿no? ¿Cómo lo corrigieron? La ley de expropiaciones tenía su artículo y tenía después una excepción que decía, salvo lo dispuesto en los tratados internacionales. Lo borraron, como si eso quitara el problema jurídico de la prevalencia del tratado o de la, digamos, la aplicabilidad del tratado bajo el marco normativo. O sea, ni siquiera está bien resuelto, ¿no? Es este el panorama que a mí me preocupa en el conjunto de la reforma. Y perdón, y dejo que Iván encuentre alguna cosa que le guste. Yo la voy a buscar también. Sí, no, y lo que creo que me gustaría resaltar una cuestión, ¿no? Y es, no solo es un tema de si el Estado es fuerte o no, por cómo parecería que quieren ejercer la administración pública, resulta contrario a la supuesta confianza que quieren generar, ¿no? Porque en la exposición de motivos decían esta confianza en la administración. Pues, ¿cómo vas a confiar con ellos con facultades, con revocación discrecional, las cláusulas exorbitantes? O sea, todo el mensaje de fondo parece sumamente riesgoso para los particulares seguirse involucrando, o sea, para la empresa privada seguirse involucrando en funciones públicas, ¿no? En contrataciones públicas. Iván, algo rescatable de la Gracias. reforma, ¿no? ¿Qué opinas? Varios puntos. La realidad es que creo que el reto de hoy es la capacidad de síntesis y ustedes lo hacen de manera extraordinaria. Yo creo que el problema fundamental de la iniciativa, si me permiten la expresión, es que no dibuja con claridad el perímetro de actuación y no establece parámetros legales conforme los cuales actuar. Ciertamente, y coincido, no las vamos a contar porque si no nos ponemos de acuerdo con el número de leyes que se tocan, pues menos con las figuras jurídicas, pero los ejes temáticos arriba de 10, en efecto, no son novedosos, simplemente me parece que genera incertidumbre, porque en lugar de precisar el perímetro, lo establece como una zona gris. Y eso es lo peligroso en el análisis constitucional y en la práctica. Y esto se lee finalmente como inseguridad. Y no necesariamente significa que ante la inseguridad del sector privado no actuará o no invertirá. Lo que sucederá es que la inversión será más cara y al final del día la pagaremos todos, según la actividad de que se trate. Porque en países con altos índices de delincuencia, por ejemplo, de corrupción, la inversión está. Se rige simplemente bajo otro tipo de parámetros, ¿no? Y se vuelve, reitero, más cara. Ciertamente, al momento que esto se desdibuja,
nos lleva a problemas de análisis, ya lo refería ahora el doctor López Ayón con el tema de la ley de expropiación. O sea, sabemos perfectamente que el tratado se va a aplicar, simplemente va a generar más procedimientos, ¿no? Algo rescatable. Mira, lo comentabas tú, el tema de la asignación. Reitero, el tema de la asignación, por ejemplo, analizado desde el punto de vista del sector hidrocarburos, me parece que es una buena figura y estoy convencido que el Estado debe conservar la potestad y, si me permiten la expresión, un poder residual de control en situaciones extremas, sin duda, y de eso va, por ejemplo, la asignación, más no cuando se vuelve la regla general o no cuando va en detrimento de la participación de otros actores. A eso me refiero cuando la asignación pues no está arreglada. Si estuviera arreglada un tanto como hidrocarburos, me parece que la plática la estaríamos teniendo en otro orden de ideas. Rescatable, pues mira, con el ánimo de poner algunos puntos, temas probablemente nimios para la envergadura de la iniciativa, pero que me parecen relevantes en un tema de control. Por ejemplo, en ley de adquisiciones, cuando se habla del otorgamiento de anticipos de más del 50%, establece como requisito la autorización del titular de la dependencia. Me parece bien porque un anticipo de más del 50% es lo suficientemente relevante, creo yo, para que el titular se involucre, plasme su firma y no termine esto en una responsabilidad menor. Tema rescatable, desde mi punto de vista, por ejemplo, se establece la responsabilidad para el privado si contrata a un ex servidor público que está impedido o que tiene prohibición conforme a los parámetros de la iniciativa. No estoy diciendo que coincido con los parámetros de la iniciativa. De hecho, no coincido. Como ya lo referías, pretenden sustituir o reparar lo que ya resolvió la Corte y va a volver a terminar en la Corte, porque al final del día no hay parámetros para la fijación de la remuneración del presidente, por ejemplo. De tal modo que si mañana el presupuesto de egresos, aprobándose todo esto, establece una remuneración para el presidente de la República de 50,000 pesos, más allá si es mucho o poco regular, o hagamos un estudio comparativo, pues sobre eso en cascada se tiene que ajustar todo lo demás. Pero a lo que voy, no estoy de acuerdo con ese tema. Sí diría yo, bueno, si un particular con conocimiento de causa de manera dolosa contrata a un servidor público sabiendo que está impedido, es responsable. Me parece razonable, no el supuesto. De hecho, reitero, aquí hay cierto problema con la ejecución. Ya me he desviado al tema de la ley de remuneraciones, la ley de austeridad, pero por ejemplo, un servidor público de nivel director general que ha participado en actos de supervisión está inhibido para trabajar en el sector supervisado por 4 años. En la práctica, sí que un director general realiza actos de supervisión o de inspección. La realidad de las cosas es que en el quehacer gubernamental, esto normalmente lo hacen servidores públicos de nivel jefe de departamento, subdirector, director general adjunto. Y ahí no tenemos ningún problema. Ahí si renuncio hoy, mañana puedo ir a trabajar con el supervisado y no pasa absolutamente nada, aun y cuando lo haya ido a inspeccionar anteayer. No hay razonabilidad, ¿no? Y puedo seguir con otros ejemplos. No quisiera robar más tiempo, la realidad es que se quedan muchos temas. Por favor, déjenme referir un par muy sucintamente. La cláusula exorbitante, en efecto, ya existe desde hace bastantes años, no recuerdo cuántos. El problema aquí, creo yo, es que cuando deja intocada ley de adquisiciones y ley de obras en esta parte, amén de que se incorpore o no en los contratos, y modifica la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, me lleva a una contradicción, porque la Ley Federal de Procedimiento Administrativo me dice que no va a haber el pago de daños y perjuicios si yo te revoco el acto administrativo, en tanto que ley de adquisiciones y ley de obra, previendo la terminación por causa de interés general o porque ya no exista la necesidad, te pago el costo eficiente que has erogado. Y eso no sucede en la reforma que se plantea en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Entonces, vamos a esos problemas. Juicio de lesividad. Me atrevería a decir que es adecuado establecer un concepto del juicio de lesividad. Me preocupa cuando lo lleva más allá de la contradicción legal a la positiva ficta, por ejemplo, cuando ya sufrí el silencio administrativo y hay una positiva y luego sufro el que esa positiva pueda ser objeto del juicio de lesividad.
Y luego amplía el catálogo, como ya lo refirió el doctor, y me preocupa cuando habla del perjuicio a la administración, el perjuicio al interés general, lo deja abstracto. Entonces eso nos va a llevar a problemas en la ejecución, vamos a terminar en tribunales, vamos a terminar con procedimientos en general más costosos y por supuesto también para la administración pública. Sí, por supuesto. Y antes de empezar quizás a las conclusiones y pasar a las preguntas, porque hay dos preguntas que nos van a dar quizás para dos rondas más, y las personas del público que tengan preguntas, quizás ahora es buen momento para ponerlas aquí en el chat que tenemos todos. Aquí nos llegan perfecto. A mí una cosa que me parece que es muy interesante de lo que estamos viviendo, y quizás lo llevo insistiendo desde el principio de la sesión, es, a ver, conceptos como el interés público, conceptos jurídicos indeterminados como el interés público, el interés social, siempre han existido, ¿no? Son conceptos jurídicos indeterminados y hay que dotarles de contenido al caso concreto y en un tiempo y momento determinado, hasta diría en un clima constitucional determinado. Lo que me parece muy interesante aquí es que por esta problema o divergencia subyacente de visión del Estado, cambia radicalmente lo que es interés público para unos y para otros, ¿no? Entonces, cuestiones, quizás tengamos que retomar un diálogo constitucional nuevamente, y volver a sentar preguntas que van a ser muy interesantes. Por ejemplo, y estudiando este asunto veíamos claro, el tema de las cláusulas exorbitantes o el régimen exorbitante en derecho administrativo, como bien decía el doctor López Ayllón, no es nuevo. La Corte, el Pleno de la Corte ya ha emitido sentencias sobre el régimen exorbitante, ¿no? Pero está cambiando el concepto de interés público porque cambia el modelo o la visión de Estado que queremos, ¿no? Y quizás esa es la discusión constitucional hacia donde vamos y que es muy interesante, ¿no? Con esto me gustaría preguntarles si tienen alguna otra participación o si no pasamos a dos preguntas. Bueno, la siguiente pregunta es objeto de otra mesa, pero podremos decir algunas cuestiones. O si tienen algo más que agregar, doctor. Yo muy breve, Erika. Es que es otra vez la suma, porque no es el concepto de interés público, ni el concepto de interés social, ni el concepto de interés, ¿cómo le llaman? Social, ¿no? Sino que los usan simultáneamente, más seguridad nacional, más por ahí se fue la seguridad pública, ¿no? Lo que te genera, y mi respuesta es claro que está cambiando el concepto de interés público, ¿sí? Pero en vez de establecer, como sugiere Iván, y como ha venido desarrollando la Corte, el concepto de interés general, va teniendo ciertas acotaciones, o el concepto de seguridad nacional, que está bastante bien definido y acotado en la Ley de Seguridad Nacional, ¿no? Los dejan como conceptos totalmente abiertos, ¿no? Basta que invoque cualquiera de ellos, o la suma de ellos, para que se desencadene la consecuencia jurídica. Y claro, eso es controvertible en tribunales, pero ya te metiste en ese, ¿no? Entonces, lo que estamos generando es un Estado más discrecional, más capaz de llenar con su visión política estos contenidos jurídicos, con la consecuente generación de inseguridad o de incertidumbre en el sector de los particulares y con las consecuencias económicas que esto tiene, que ya hemos visto. Creo que hay un desequilibrio en la iniciativa, que es a mí lo que me parece que hay que subrayar y que la verdad no necesitaban, porque las herramientas ya las tenían, para ponerlo en breve. Claro. Iván. Sí, yo insisto en que esta iniciativa nos genera un margen de incertidumbre. Eso es, ya existiendo herramientas, se trata más bien de ejecutarlas adecuadamente. Para mí el fortalecimiento del Estado está en la medida en que detenta un rol regulador facilitador, en la medida en que es el hacedor de la política pública, en la medida en que dicta la política regulatoria, pero desde luego también que sepa
en el quehacer gubernamental, llevar adecuadamente los controles y ejecutarlos. La fortaleza del Estado no está, en mi opinión, en llevar a cabo por sí mismo, de manera monopólica, todo tipo de actividades y bajo cualquier tipo de concepto, que de nuevo, como ya se ha referido acá, eso ya existe. Si tengo una urgencia inminente y tengo que acudir a la figura de un rescate, vale que lo pueda hacer. Que, por ejemplo, tratándose del rescate de concesiones, eliminan la facultad de pedirle, perdón, eliminan la posibilidad de solicitarle al juez que establezca el monto de la indemnización si no estoy de acuerdo. Ustedes van a decir, bueno, al final del día eso se va a decidir en tribunales. Sí, lo que sucede es que ahora me obligas, ¿no, Erika? Y tú eres litigante, me obligas a que si no estoy de acuerdo con la indemnización, en lugar de acudir al juez a pedirle que lo haga, el juez pues va a resolver que la administración reponga el acto o que tome en consideración otros parámetros, y es más tiempo y es inseguridad, ¿no? La fortaleza, en mi opinión, no está ahí. Muy interesante. La verdad es que estas dos cuestiones me quedo pensando que darían lugar para otra serie de mesas, ¿no? El doctor López Ayón dice sí, y me quedo quizás con esa afirmación, sí está cambiando el concepto de interés público, ¿no? Y creo que eso ameritaría mesas y análisis en sí mismo. Y con lo que tú El interés comentas, público, Iván, perdón que lo diga así, el interés público es la voluntad del presidente. Eso es lo peligroso. ¿ahorita o siempre? No, a ver, ahorita. Antes fue así y lo habíamos acotado. Así es. Lo habíamos acotado. No lo habíamos eliminado, pero lo habíamos acotado sensiblemente. Eso es muy interesante. Podría decir más cosas, pero por tiempo no, las voy a omitir por el momento. Y la otra afirmación, por un lado tenemos el interés público, el concepto de interés público está cambiando y es la voluntad del presidente, y por otro lado tenemos un Estado fuerte, no es un Estado discrecional, ¿no? Comenta Iván, es un Estado con parámetros que ejerce la administración pública con seguridad y certeza a los gobernados, y creo que ese tema de un Estado fuerte es un Estado donde hay gobernabilidad en la especie, es una reflexión muy interesante. Dos preguntas que nos hacen aquí. Voy a contestar la primera, que es sobre el juicio de lesividad. Pone Francisco Derbez, me parece que sí amplían los supuestos, y hay un párrafo ahí sobre temas ambientales que parecía que rompe la regla de 5 años para interponer el juicio de lesividad. Esa pregunta los invitamos a que la escuchen la respuesta el 11 de mayo, que es en 2 semanas, que hay una mesa con expertos en tema de contencioso administrativo, lesividad, y también se discutirá ahí remuneraciones con la maestra Mariana Muredú y José Barrios, que resulta ser mi socio. Entonces, bueno, esa pregunta la contestaremos porque hay muchos puntos en específico, ¿no? La segunda pregunta la voy a parafrasear y quizás a sintetizar es, nos comenta un asistente anónimo, dice, AMLO dijo desde el inicio de su mandato que se acabó el neoliberalismo. No le hemos querido creer hasta el momento, y la pregunta es, ¿ya vamos a empezar a creer que se acabó el neoliberalismo? ¿Qué opinan? Yo voy a dar una respuesta poco ortodoxa. Okay. En cierto modo sí, pero en otro modo no. Porque yo no había visto un desmantelamiento de la administración pública como el que hemos visto en los años recientes, de las capacidades de gestión y de administración de la administración pública federal bajo el pretexto de la austeridad. Y el problema es que eso genera una administración débil, sin capacidades y sin, digamos, capaz de cumplir con su función o sus funciones. Y eso, no hay nada más neoliberal que eso. Yo creo que la señora Thatcher se asombraría de ver lo que ha sido, y eso no tiene que ver con la iniciativa, el desmantelamiento de las capacidades técnicas de la administración. ¿Sí? Las reducciones de plazas, en fin. Esto es muy poco popular, pero lo que pasa es que esto se traduce en la poca capacidad del Estado de regular, de administrar o de prestar los servicios públicos. Y eso es lo que a mí me preocupa. Espacio que, por cierto, han venido ocupando las Fuerzas Armadas en ciertos alientos
que son claramente del aliento civil y que no han escapado, digamos, a la Administración Pública Federal o a la Administración Pública Federal civil, ¿no? Yo así contestaría. Muchas gracias. Iván, ¿se acabó el Yo neoliberalismo? en lo particular tengo un problema desde siempre con el concepto del neoliberalismo. Le voy a quitar el neo y me voy a enfocar netamente en el liberalismo. Sí coincido de algún modo en que se atenta con el liberalismo. Simplemente traducido a la libertad económica, pues genera inseguridad, y al momento que genera inseguridad, atenta contra el liberalismo. Entonces, en ese sentido, sí que lo atenta. Y entonces se vuelve un Estado conservador, un Estado que pretende ser quien resuelva y satisfaga todo tipo de necesidades y requerimientos de los administrados. Y esto me parece que históricamente lo podemos cuestionar. Perfecto, pues muchas gracias. Hay otra pregunta, pero yo insisto que esto es materia de mesas en sí mismo, ¿no? Preguntan cómo se había acotado antes el interés público. Yo pienso que esto sería materia de Una mesa completa. de una mesa completa. Yo no estoy de acuerdo, nada más voy a anticipar esto antes de cerrar conclusiones y invitarlos a las siguientes mesas. Yo no estoy de acuerdo que la salida sea tanto como decir el interés público es lo que el presidente dice, porque entonces metemos a la Corte en un problema cuando tengan que definir qué es interés público, ¿no? Sí, que los megaproyectos del presidente se terminen, que efectivamente para la administración pública eso es de interés público, y pues hay todo un sector de la sociedad civil que pensaría, bueno, pero no es de interés público que no lo hagan los militares o que no lo haga el ejército, ¿no? Eso es lo que es de no interés público. Entonces, hay una polarización ideológica hasta ese grado, ¿no? Entonces, me gustaría quizás concluir esta mesa de la mega reforma administrativa con las siguientes ideas. Esto fue una visión de conjunto. ¿Eso qué significa? Que vamos a ir analizando, hay que diseccionar estas 23 o 19 leyes o estas modificación a todas estas leyes porque es un mundo. Esta primera mesa podría ser, para el público le podrá parecer un poco genérica o quizás demasiado ambigua, pero era demasiado relevante decir qué hay detrás, qué hay detrás o qué es lo general de esta reforma. La primera es, hay una gran carga ideológica en la exposición de motivos sobre visión del Estado, ¿no? El Estado debe ser un Estado interventor o un Estado mínimo. Tema del neoliberalismo, ¿cuál es el papel del Estado? ¿Debe de participar el Estado con los particulares o de manera alejado, distante de los particulares? Entonces, la primera conclusión. La segunda conclusión sería, subyace este interés de centralizar, de espacio centralizar, es decir, que tiene que ver con todo las reformas que incluso están discutiendo ayer y hoy, ¿no? El desaparecer organismos constitucionales autónomos, pero no solo organismos constitucionales autónomos, ¿no? Sino incluso plantearse la centralización de paraestatales, organismos descentralizados, es decir, acotar, ¿no? Un Estado más central sería la segunda quizás conclusión. La tercera conclusión es, muchas cosas no eran necesarias, ¿no? Repitieron o se trata más de un tema de ejercer la administración pública con los parámetros que había cosas que no era necesario reformar, otras que sí están reformando y que sí están modificando al grado de generar inseguridad y falta de certeza jurídica, y esto tendría efectos rebotes, y hay cuestiones ya quizás mucho más técnicas que vamos a ir discutiendo la siguiente mesa, que es el próximo jueves a esta misma hora, de 7 a 8 de la noche, se va a discutir temas de contratos administrativos, explotación de bienes del dominio público y esta figura que se llama recuperación administrativa, que probablemente sea uno de los cambios quizás más agresivos, voy a llamarlo así, ¿no? Recuperar bienes de dominio público concesionados en 72 horas o una cuestión así. Ya lo escucharíamos de los expertos y pues muchísimas gracias tanto al doctor López Ayón como al maestro Iván Alemán por acompañarnos, y no sé si tengan algún comentario adicional que hacer antes de irnos. Muchas gracias, Erika, y muchas gracias a los que nos acompañaron esta noche.
Gracias también, estimado doctor, estimada Erika. Gracias a todos quienes nos acompañaron. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta pronto. Bueno.